skill. Through here. Fantastic strike. Marcus Rashford. Del olvido en Inglaterra al corazón de Cataluña. Marcus Rashford no llegó al Barcelona por casualidad, ni por marketing, ni por capricho. Llegó porque uno de los clubes más exigentes del mundo todavía cree que ahí, enterrado bajo años de caos y decepciones, sigue vivo uno de los talentos más electrizantes que ha producido Europa en la última década. Y eso lo puede cambiar todo. Porque no estamos hablando de un fichaje cualquiera. Rashford es un mensaje al resto del continente. El Barça está invirtiendo en una estrella dormida. Hace apenas 3 temporadas, Rashford era el mejor jugador del Manchester United. 30 goles, uno tras otro. Explosivo, letal, imparable. Parecía listo para discutir el trono del fútbol mundial. Pero después, todo se desmoronó. Lesiones, críticas, cambios de entrenador, malos resultados. Y de pronto, ese niño que hacía soñar a Old Trafford se convirtió en un problema incómodo. Pero hay algo que no se entierra tan fácil: el hambre. Y ahora, Marcus Rashford llega al Barça con la mirada fija en reencontrarse con su nivel y elevar la grandeza del equipo que creyó en él. Porque no vino por dinero. Se bajó el sueldo. Tampoco vino por fama. Vino porque lo necesita. Porque este club, con sus presiones, sus luces y sus sombras, es el escenario perfecto para un resurgimiento. Uno que durante sus últimos tiempos con los Red Devils se había convertido en un verdadero infierno. Marcus Rashford nació para brillar en Old Trafford. No lo dijeron los medios, lo gritó el césped. A los 18 años debutó en Europa por emergencia. Y marcó 2 goles. 3 días después hizo lo mismo contra el Arsenal. Luego, en el derby de Manchester, dejó a Kompany y Otamendi en el suelo para marcar el único gol del partido. Nadie lo preparó para el éxito, pero lo soportó. Durante años fue la única chispa en un United extraviado. Se adaptó a entrenadores sin plan, esquemas sin identidad y una afición partida entre la nostalgia y la frustración. A pesar de eso, Rashford seguía marcando, asistiendo, resistiendo. En 2023 tocó techo, más de 30 goles en la temporada. Figura indiscutible, su celebración con el dedo en la sien se volvió viral. Símbolo de alguien que había aprendido a aislar el ruido y responder con fútbol. Por momentos parecía estar jugando a otra velocidad. Cada carrera por la izquierda era una amenaza, cada remate una sentencia. Tenía todo para consolidarse como leyenda del club, pero el entorno nunca ayudó. La temporada siguiente trajo lo inevitable: colapso. Entre decisiones técnicas erráticas, lesiones persistentes y la llegada de entrenadores sin rumbo, Rashford se convirtió en blanco fácil. Las críticas crecieron, el cariño de la grada se volvió indiferencia, el club en silencio empezó a escuchar ofertas. Cuando Erik ten Hag fue destituido, Rashford se quedó sin protección. Ni siquiera Morim, un técnico que llegó con promesa de revolución, logró recuperar su mejor versión. Cuestionó su compromiso, lo relegó al banquillo y finalmente lo empujó a buscar minutos lejos de casa. Su salida al Aston Villa fue más una huida que una sesión deportiva. Pero incluso en ese contexto, algo cambió. Un gol contra el PSG, una asistencia vital, un regreso fugaz a la escena europea. Rashford no volvió a brillar, pero tampoco se apagó del todo. Dio señales, mostró que su fútbol no está muerto, que solo necesita un lugar que no lo mire con rencor. Y ahí es donde aparece el Barcelona. Un club que no olvida cómo se reinventan las cosas. Un vestidor que necesita profundidad. Un entrenador que sabe cómo resucitar carreras. Y sobre todo, un entorno que puede ofrecerle justo lo que no tuvo en Manchester: claridad. Pero para entender por qué el Barça se decidió por él, justo ahora, hace falta mirar más allá de los números. Porque esto no es solo una operación de mercado, es una apuesta con memoria. Más que nombres, Deco busca perfiles. Y Rashford, pese a la tormenta, sigue teniendo uno que encaja perfectamente en la pizarra de Hansi Flick. Diestro jugando a pierna cambiada por izquierda, con potencia para desbordar, inteligencia para cortar hacia adentro y experiencia en escenarios grandes. Pero no es solo una cuestión táctica, el Barça necesita más que velocidad, necesita personalidad. Y en un vestuario tan joven y expuesto, la llegada de un jugador que ha sobrevivido a la presión de Old Trafford no es menor. Rashford no viene solo a resurgir, viene a aportar. El club detectó en él una oportunidad única. Un jugador con talento de estrella, con presente de incógnita y con un futuro por reconstruir. Justo lo que el Barça sabe moldear mejor. Como lo hizo en la última etapa de Dembélé tras años de lesiones. Como lo consiguió con Rafinha después de meses de lágrimas. Como lo logró con Ferran cuando tocó fondo.
y como sueña hacerlo ahora con Rashford. Esta oportunidad se presentó porque el Aston Villa decidió no activar la opción de compra, lo que permitió su llegada al Barcelona como una cesión de alto perfil. Tendrá un salario de 14 millones de euros, después de una reducción del 15% y una opción de compra de alrededor de 35 millones de euros. Pero el valor económico no es el motivo de su llegada. Lo más importante es que le daría nuevas opciones a Flick para revolucionar el funcionamiento de la línea de 3 delanteros que quiere consolidar para hacer crecer la vitrina culé. Y ahí es donde Rashford encontró sentido para mudarse a España, minutos y títulos. Pero antes que cualquier cosa, hay que analizar lo que perdió en el club donde alguna vez brilló. En Manchester, Marcus Rashford dejó de sentirse respaldado, relegado, cuestionado y finalmente marginado por el staff técnico. Su protagonismo se desvaneció. Una lesión, la cesión al Aston Villa y la transferencia de la camiseta número 10 a Mateus Cunha enfriaron por completo su relación con el club. Ahora, el Barcelona le ofrece un entorno distinto, un vestidor con experiencia reconocida, con Lewandowski, Rafinha y Frenkie de Jong, que entienden el valor de un jugador con carácter y trayectoria. Además, defensores como Íñigo Martínez y Pau Cubarsí, que han ocupado roles clave bajo Flick, ofreciendo estabilidad y liderazgo en el fondo del campo. En lo ofensivo, Robert Lewandowski fue la figura indiscutible de la temporada 2024-2025. 27 goles, 2 asistencias y un rol de liderazgo que aportó equilibrio al vestuario uniendo juventud y responsabilidad. Jugadores emergentes como Lamine Yamal, Fermín, Pedri y Gavi forman el núcleo joven del equipo y necesitan espacio para crecer, sin la presión de cargar con todo el peso del ataque y con la garantía de tener más interacción con el balón. Rashford llega al Barça con una mentalidad clara, liderado por Flick, el técnico que más confía en revivir carreras en declive. Ve en este club un entorno para volver a ser decisivo. Durante la presentación oficial afirmó que viene a ayudar a ganar la Champions League y que ya se siente en casa en el vestuario culé. La primera impresión dentro del vestuario ha sido muy positiva. Según reportes, los jugadores lo describen como una bestia entrenando, algo que habla más de compromiso físico que de fama. En este contexto, la clave para Rashford será restaurar su autoconfianza lejos del ruido inglés y con el cobijo de una plantilla armada para prosperar. No llega como una figura indiscutible desde el inicio, sino como una opción válida desde el banco, con espacio para reinsertarse poco a poco en el 11 de Flick. Así se lo advirtió el técnico alemán desde antes de aceptar su fichaje. Deberá ajustarse al ritmo del equipo, demostrar actitud y generar competencia interna en ataque sin alterar el equilibrio del proyecto. Así, el equipo blaugrana le ofrece más que una segunda oportunidad futbolística, le brinda el escenario para que esa confianza perdida vuelva. Y cuando un jugador con su talento recobra la fe en sí mismo, el impacto puede ser mucho más grande que cualquier expectativa inicial. El Barça ha construido un vestidor competitivo donde se exigen resultados, pero se valora más la resiliencia que el brillo momentáneo. Jugadores fundamentales en la temporada 2024-2025 como Rafinha, que con 34 goles y 25 asistencias fue elegido jugador de la temporada de la Liga, emergieron de situaciones difíciles para reconstruirse bajo Flick. También Lamine Yamal se consolidó como una pieza clave con 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos, lo que refuerza el espíritu colectivo del equipo y que cada uno de ellos sabe que todos se esfuerzan por un objetivo común. Porque el éxito individual de estos jugadores no fue fruto del talento solo, sino de un sistema que supo confiar en ellos en los momentos críticos. Ese modelo puede ayudar a Rashford a encontrar claridad emocional, llegar a un conjunto que no le pide ser protagonista desde el primer día, como sucedió en United. Reduce la presión y le permite centrarse en recuperar sensaciones. Además, al conocer que tendrá competencia seria en su posición como Rafinha, Yamal y Ferran Torres, Rashford se enfrenta a un desafío sano: demostrar con trabajo, entrenamiento y entrega que merece minutos. Esa competencia interna suele ser más motivadora que la presión externa. Este entorno también evidencia una narrativa común. Jugadores mal valorados o subestimados en otros clubes prosperan aquí. El ingeniero de estas transformaciones es Hansi Flick, cuya filosofía prioriza actitud y sacrificio colectivo. En definitiva, Rashford no llega a un equipo que lo idolatra ciegamente, sino a uno que lo evaluará por su capacidad de integrarse, aportar y competir. Si muestra compromiso, presencia y una mentalidad de juego a juego, como lo hizo en sus primeros años, puede reconectar consigo mismo, con su fútbol y con la afición. Es verdad que estará en un entorno exigente, pero justo. Un entorno más parecido a lo que encontró en el Aston Villa, porque el equipo villano también fue el escenario perfecto,
Bajo Unai Emery, encontró estabilidad táctica, libertad para moverse entre líneas y, sobre todo, la oportunidad de competir sin la lupa constante de los tabloides. ¿El resultado? 11 goles y 9 asistencias en 41 partidos, incluyendo goles clave ante Arsenal, Brighton y Chelsea. Su rendimiento ayudó al club a sellar la clasificación a Europa League, consolidando al Villa como una inesperada potencia emergente del fútbol inglés. Lo más destacable fue su cambio de rol. Rashford dejó de ser extremo de banda fija para moverse como un punta móvil, intercambiando zonas con Watkins y McKean. En el Barça, esa cualidad encaja a la perfección con el estilo dinámico que Flick ha cultivado. Al igual que Rafinha o Yamal, Rashford puede aparecer tanto en la izquierda como en el centro, atacando el espacio o retrasando su posición para atraer marcas. En un equipo que fue insuperable en ataque en la temporada 2024-2025, la llegada de un jugador con su velocidad, verticalidad y definición representa una nueva arma para dominar las estadísticas de goleo. Además, si hay algo que demostró en Villa, es que aún tiene la calidad para ser un futbolista peligroso y determinante. Pero, ¿y si todo esto termina siendo solo un fichaje fallido más? El Barcelona vive su realidad más peligrosa. Mucho fútbol en la cancha, pero con muchos problemas en los despachos. Tiene una masa salarial disparada y un laberinto financiero del que no puede salir. La llegada de Rashford podría representar una revolución en el campo o un nuevo problema para inscribir jugadores. Porque, al día de hoy, ni siquiera todos los fichajes cerrados están garantizados para jugar. De momento, el Barça no puede inscribir a Rashford, Joan García, Rooney Bargaggi y al mismo Wojciech Szczęsny por el incumplimiento de las reglas financieras. Ese interrogante incluso fue un motivo para que Nico Williams decidiera quedarse en Bilbao, pues la propuesta contractual culé incluía una cláusula de salida en caso de no poder ser inscrito para la próxima campaña. Rashford está convencido de fichar, Flick está encantado, Laporta lo ve como solución, el plantel lo espera, pero lo que parece ilusionante en julio puede convertirse en un drama institucional en agosto, y no todos están dispuestos a hacerlo en silencio. La llegada de Rashford, por perfil, edad y salario, no es su fichaje de rotación. Es una apuesta fuerte con aspiraciones de titularidad. Pero el problema es que el puesto de extremo izquierdo en el Barça ya está saturado. La tensión se respira nuevamente. Y ahora, con Rashford, ese rol queda amenazado. El entorno ya advierte de la complejidad de la situación. Mientras que Flick insiste en que la competitividad interna es sana. Pero en un vestidor que incluso se llega a tomar desequilibrado, nada es tan sencillo. Además, su llegada podría frenar el ascenso de algunos jóvenes si Flick opta por un Rashford más centrado, porque un fichaje de esta magnitud puede tener repercusiones aún más profundas dentro de una plantilla donde la unión fue el pilar del éxito. Y ahora, ese equipo integrará un jugador que representa mucha incertidumbre. Marcus Rashford representa mucho más que un simple refuerzo. Es un ataque con la urgencia de recuperar la cima continental, aunque sea contrarreloj, sin margen financiero y a costa de la estabilidad. Su llegada no solo pone a prueba su capacidad para reinventarse, sino también la viabilidad de un proyecto que aún camina en la incertidumbre. Si encaja, puede ser el acelerador de un club donde ha faltado más experiencia que fútbol. Si no, ser otro fichaje prometedor que resultó en una nueva decepción. ¿Y tú? ¿Crees que Rashford explotará su nivel como futbolista blaugrana? ¿Impulsará al Barça para ganar la tan ansiada Champions? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial.